Buenas noches. La noticia del día es el pedido de perdón en nombre del Estado que hizo el presidente Juan Manuel Santos por su responsabilidad en el holocausto del Palacio de Justicia, del que hoy se cumplen 30 años. El presidente reconoció que hubo fallas durante la llamada retoma del palacio por parte de los agentes del Estado, luego de que se lo tomaran guerrilleros del M-19. La petición de perdón fue ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y para el presidente Santos, este hecho es un paso hacia adelante en la terminación de la guerra en Colombia. Santos agregó que aún se está en deuda moral con las víctimas en materia de reparación, de justicia y sobre todo de verdad. De esta y las siguientes noticias hablaremos en la presente emisión de CMI. En nombre del Estado, pido perdón. Presidente Santos pide perdón a familias de víctimas del Palacio de Justicia. Hay muchos temas todavía que quedan sin esclarecer. Familias de las víctimas del Palacio urgen profundidad en investigación por holocausto. Condenan a 16 años y 6 meses de prisión a exjefe paramilitar Jorge 40 en Estados Unidos. Inflación el próximo año sobrepasará el 4%, reconoce gerente del Banco de la República. Sorpresas en convocatoria de la selección. Regresa James, Pipe Pardo y Daniel Torres debutan en el combinado nacional. James Rodríguez, el mejor deportista internacional del año. Cali recibe desde hoy a los mejores bailarines del mundo, esto en la Bienal Internacional de Danza. Nos vemos al final de la misión en un flash. Con el Palacio de Justicia de fondo y 30 años después del ataque a ese máximo órgano judicial, el presidente Santos dijo que fallaron los agentes del Estado durante la retoma del Palacio de Justicia, como falló el M-19 al tomarse esa corporación a sangre y fuego. El presidente Santos, al expresar su solidaridad a los familiares de quienes perdieron a sus seres queridos en los hechos del Palacio de Justicia, señaló que pide perdón de corazón y no solo lo hace por el ordenamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso, en nombre del Estado, pido perdón por el incumplimiento al deber de prevención con las personas que se encontraban en el Palacio de Justicia, por la violación de sus derechos a la integridad personal. Reconoce que lo más importante, lo que todavía imploran muchos familiares, es que se conozca la verdad sobre sus seres queridos. Todavía persiste una deuda moral con las víctimas y familiares del Palacio de Justicia que deberá ser saldada con avances significativos en las investigaciones penales. Les aseguró que el compromiso del Estado permanece para conocerse la verdad. Por eso hoy, ante los familiares de las víctimas del Palacio de Justicia, les digo que no vamos a descansar ni vamos a ahorrar ningún esfuerzo para encontrarlos. Concluyó señalando que el compromiso con la paz también lo es con la verdad, la reconciliación y con el perdón. Y también las víctimas de los hechos del Palacio de Justicia aseguraron que falta mucho por esclarecer y reclamaron la responsabilidad del gobierno y de la cúpula de la fuerza pública de esa época. Al cumplirse 30 años del holocausto del Palacio de Justicia, las víctimas reclamaron la verdad que no conocen. Quedan todavía algunas cosas por aclarar en relación con el Palacio de Justicia. Preguntas no respondidas todavía que esperamos que en algún momento tengan una respuesta definitiva. Por ejemplo, ¿quién y por qué retiró la vigilancia del Palacio de Justicia? La destrucción del Palacio de Justicia no es responsabilidad de la guerrilla. Tienen responsabilidad de haberlo iniciado, pero lo destruyó el ejército y eso no fue lo que reconoció. No mencionó los nombres de los generales de los que hay pruebas de su responsabilidad. La justicia y la responsabilidad del gobierno de la época fue también el clamor de varios sectores del país. Betancur asumió directamente la responsabilidad el 7 de noviembre por la noche y poco tiempo después, cuando empezaron las investigaciones judiciales, se echó para atrás y empezó a echar la culpa a los militares. Betancur es un gran cobarde en Colombia. Hay ministros que son los grandes analistas de la vida pública del país, pero se quedan callados cuando se les pregunta sobre la verdad del Palacio de Justicia. ¿Controlaron o no controlaron? ¿Por qué se quedaron callados frente a las demandas del presidente de la Corte?
Y el expresidente Belisario Betancur, a través de una carta, dijo que nada justificaba el uso de la fuerza durante la toma del Palacio de Justicia y agregó que en más de 80 ocasiones ha respondido a los organismos de justicia sobre lo sucedido el 6 y el 7 de noviembre de 1985. En la carta, el expresidente conservador Belisario Betancur asegura que se debieron tomar aún mayores precauciones para preservar todas las vidas que estaban en juego durante la toma del Palacio de Justicia. Dice textualmente: nuevamente pido perdón porque hoy sé que mis actuaciones causaron inmenso dolor a los familiares de las víctimas y tanto dolor histórico al país. Continúa diciendo el expresidente Belisario Betancur: nada podía justificar el exceso del uso de la fuerza frente a la situación en la que se encontraban seres humanos inocentes e inermes. El ex primer mandatario asegura además que las instrucciones que impartía la fuerza pública fueron que la Constitución se garantizara con el salvamento de las vidas de los magistrados y de todos los que se encontraban en Palacio. Finaliza diciendo el exmandatario a través de la carta abierta: nunca di instrucción alguna para que sobre aquellos terribles sucesos se realizaran pactos de silencio, según se informa con ligereza. El abogado de las familias de los desaparecidos en el Palacio de Justicia, Jorge Molano, aseguró que el gobierno no cumplió con el protocolo que se acordó con las víctimas para la realización del acto de perdón por el holocausto del Palacio de Justicia. Según el abogado, durante 4 meses de conversaciones entre el gobierno y las víctimas, se acordó que en el acto de perdón solo intervendría el presidente de la República y no otras personalidades como presidentes de altas cortes y otros líderes, como ocurrió hoy. El gobierno está desconociendo, incumpliendo completamente lo que se había acordado sobre el carácter de este acto. Había un procedimiento y se había definido en el marco de lo ordenado por la Corte que este acto debería ser concertado. La concertación que se planteó, el gobierno la arrasó, la tiró al cesto de la basura. Para las víctimas, esto deja serias dudas sobre el compromiso del Estado con la verdad. Una corte de los Estados Unidos condenó a 16 años y 6 meses de prisión al ex jefe paramilitar Rodrigo Tobar, alias Jorge 40. La fiscalía, que pedía 30 años de condena, argumenta que alias Jorge 40 supervisaba el envío de cocaína a Estados Unidos entre los años 2002 y 2006, cargos que tanto él como su defensa niegan en absoluto. Sin embargo, el ex jefe de las autodefensas podría quedar en libertad en 5 años si se tiene en cuenta los 7 años y medio que ya lleva recluido en una prisión en los Estados Unidos tras su extradición y una rebaja por buena conducta. El próximo 30 de noviembre será un día definitivo para calcular la magnitud de la crisis energética que enfrenta Colombia por cuenta del fenómeno del Niño. La gerente del Centro Nacional de Despacho, de María Noemí Arboleda, advirtió que en esa fecha los niveles de los embalses deben estar por encima del 65% para evitar una crisis energética. Pese a las advertencias sobre el fenómeno del Niño, el consumo de energía se incrementó en comparación al año pasado. Comparo mes con mes, octubre estuvo como en 5,7 el aumento de la demanda, o sea, el crecimiento fue importante frente al año anterior. La compañía que monitorea el sistema eléctrico nacional hará un corte de cuentas el último día de noviembre. El nivel de los embalses hoy está en 63%. Hemos dicho que si al final del mes llegamos a por encima de 65 sería lo deseable, pues nos daría, digamos, cierta tranquilidad, por así decirlo, frente a lo que pueda suceder. También es necesario que el consumo disminuya en 5% para que no haya mayores consecuencias en los 3 meses de sequía. Por su parte, el director del IDEAM, Omar Franco, aseguró que el fenómeno del Niño no ha llegado a su etapa más dura en el país. Pese a las lluvias registradas en los últimos días, el IDEAM reveló que las temperaturas aumentarán en el país por cuenta del fenómeno del Niño, que aún no ha llegado a su etapa de madurez. La temperatura actual del último trimestre fue de 1.5 grados de temperatura por encima de la normal. En este momento la temperatura está en 1.9 grados centígrados. Eso quiere decir que el fenómeno natural no ha terminado de madurar y la tendencia es a seguir creciendo en su intensidad de calor en la cuenca. Confirmó una reducción en las lluvias en todo el país. En promedio, el país entero tuvo un déficit de precipitación del 57% para el mes de octubre. Para la ciudad de Bogotá fue cercano al 67%, es uno de los déficits más altos en su historia. Alertó porque las lluvias de los últimos días no aumentaron significativamente el nivel de los ríos como Cauca y Magdalena, que siguen en sus niveles más bajos. La policía capturó en la población de San Carlos, en Antioquia, a Bernardo David Quintero, considerado como el abogado del clan Usuga y hombre de confianza de alias Otoniel, quien es el jefe máximo de esa organización criminal.
De esta manera fue capturado en el parque principal de San Carlos, Antioquia, Bernardo David Quintero, alias El Viejo, quien según la policía no solo es el abogado del clan Úsuga y hombre de confianza de alias Otoniel, sino que a través de estos documentos falsos creó una nueva identidad para hacerse pasar como seminarista del Seminario Mayor de Medellín, con el fin de evadir a las autoridades y salir del país en los próximos días. La policía cuenta además con este video grabado el año pasado en el que alias El Viejo, junto con otros abogados, planea la recuperación de 23.000 millones de pesos que le fueron incautados al clan Úsuga. Bernardo David Quintero fue dejado a disposición de la Fiscalía, que en las próximas horas lo presentará ante un juez de garantías por diferentes delitos. Y es inevitable un alza en las tarifas de Transmilenio en Bogotá. Todo esto sería a partir del 1 de enero del 2016 y oscila entre los 100 y los 150 pesos. Esto es lo que ha reconocido la propia gerencia de la empresa. El estudio macroeconómico semestral de Transmilenio indica que una vez se conozca la cifra definitiva de inflación de este año y el ajuste al salario mínimo, se debe dar un incremento en la tarifa a los usuarios. Necesitamos para el mes de enero un ajuste que va a ser exactamente igual a sugerido en el estudio al nivel de la inflación. Eso traducido en la tarifa son entre 100 y 150 pesos. Actualmente el pasaje de los buses troncales es de 1.800 pesos y los zonales de 1.500 pesos. El alza no afectaría a las personas beneficiadas con subsidios. El estudio lo que indica es que si bien el país pues tiene esa condición macroeconómica, todo lo que son nuestros incentivos o nuestros subsidios se mantendrían para el periodo siguiente. En agosto pasado un decreto de la alcaldía eliminó la reducción de la hora valle, que dejaba el pasaje en 1.700 pesos y fijó el pasaje a 1.800 pesos durante todo el día. El gerente del Banco de la República, José Darío Uribe, advirtió que en el corto plazo la inflación superará el rango fijado por el emisor entre el 2 y el 4%. El Banco de la República reconoció que el costo de vida para el próximo año también podría superar la meta fijada por el emisor entre el 2 y el 4%. La proyección más probable del equipo técnico le da levemente por encima de ese 4%, pero existe margen todavía, dentro de ese margen de incertidumbre existe la posibilidad que sea inferior al 4% el año entrante. Tras conocer el incremento en el costo de vida en octubre, el Banco Central dijo que la inflación terminará este año muy por encima de la meta. Ahora está en 5.89% y no sería extraño terminar con un número que sea levemente superior a eso. Advirtió que aunque los alimentos y la devaluación siguen impactando los precios de la canasta familiar, el encarecimiento será temporal. El precio del dólar cierra la semana al alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para el próximo lunes será de 2.896 pesos con 19 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.750 y la venden en 2.790 pesos. Un euro cuesta 3.064 pesos con 89 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 21 centavos. El azúcar se transó en $14 con 46 centavos. El barril de petróleo WTI se cotizó a $44 con 29 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.410 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,23% a 1.222 puntos. La Bolsa de Valores de Colombia fue la acción que más subió con 3,05% a 16 pesos con 90 centavos. La que más bajó fue Odinsa con menos 10% a 8.100 pesos. Vamos ahora a la información de la tecnología con Alejandra Ortiz. Hoy en CMI en línea les muestro cómo capturar sus ideas rápidamente y así obtener un recordatorio en el lugar y el momento adecuados. Con la nueva actualización de la aplicación de notas Google Keep, que le permite a sus usuarios tener presentes las tareas pendientes. Con las nuevas herramientas de Google Keep, ahora usted puede dibujar en las notas y sobre las imágenes con estos sencillos pasos. Pulse el icono del lápiz o abra una nota y seleccione la opción Menú y Añadir dibujo. Así usted puede dibujar o escribir un recordatorio con los 3 tipos de pinceles que ofrece la aplicación: un bolígrafo, un rotulador y un marcador fluorescente, que cuentan con 8 tamaños y 32 colores. Para dibujar sobre imágenes, usted debe añadir una foto a la nota y tocar sobre el icono de dibujo, que aparece en la parte superior de la barra de herramientas. Además, usted puede utilizar el borrador para eliminar los trazos y cambiar así la ubicación de un dibujo. Google Keep ofrece la posibilidad de agregar listas, grabar recordatorios de voz que se transcribirán automáticamente, guardar fotos, recibos o documentos y compartirlos con amigos y familiares.
Además, usted puede acceder a su información en el teléfono, tableta o a través de la web, y el contenido se sincronizará en todos los dispositivos para que sus ideas siempre estén al alcance de su mano. La nueva versión de Google Keep, que le permite organizar su día a través de etiquetas y de colores, está disponible para dispositivos con sistema operativo Android y la puede descargar ya en su tienda virtual Play Store. ¡Feliz noche! Gracias, profe. Y Disney presenta las primeras imágenes de la segunda parte de la exitosa película de Tim Burton, Alicia en el País de las Maravillas. Después de comerciales les muestro el adelanto en un flash. Ya nos vemos. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a este flash de entretenimiento aquí en CMI 7 PM. A partir de hoy y durante 9 días, Cali expondrá lo mejor de la danza del país y del mundo. Esto en la segunda Bienal Internacional de Danza. Cali está lista para vivir 9 días de baile con el inicio de la segunda Bienal Internacional de Danza que se lleva a cabo en la sucursal del Cielo. Aquí se podrá ver desde danza clásica, danza folclórica, danzas urbanas, danzas populares, hasta la danza contemporánea. En total serán 800 bailarines de todo el mundo que desplegarán sus actos de 12 compañías internacionales y 26 nacionales. En total serán 30 funciones. Países como Perú, Canadá, Dinamarca, Inglaterra, estará presente también Alemania, Francia, España, Costa de Marfil y todas las regiones del país estarán representadas en esta segunda Bienal Internacional de Danza. Y la cartelera de cine recibe a partir de este fin de semana una nueva película nacional. Se trata de Las tetas de mi madre, un crudo relato que lleva una vez más al cine el clásico Complejo de Edipo, pero en un contexto mucho más urbano. Familiares, fragancias, corazones con ansias, rezando el... Dirigida por Carlos Zapata, la película Las tetas de mi madre cuenta la historia de Martín, un preadolescente que se da cuenta de que su madre es prostituta, lo que en vez de generarle un rechazo, crea en él una ligera atracción por ella, un clásico complejo de Edipo. Álvaro, interpretado por el actor Alejandro Aguilar, es el padre de este pequeño, quien después de no vivir con él por años, llega a reclamar sus derechos. Tiene un lenguaje urbano, pero al mismo tiempo tiene mucha poesía. Yo no creo en el término de la pornomiseria. Nos duele la pornomiseria porque precisamente somos los responsables de que Bogotá sea así. Pero esto es una perfecta radiografía del comportamiento de Bogotá, de una sociedad totalmente indiferente. El filme pretende crear una conciencia de familia. La reflexión es cómo están creciendo nuestros hijos, cómo nos estamos comunicando con nuestros hijos. Seguimos hablando de cine porque el 27 de mayo del 2016 llegará a las salas de cine la segunda parte de la película de Tim Burton, Alicia en el País de las Maravillas, que en esta oportunidad se titula A través del espejo. Para esta entrega repiten los actores Johnny Depp, Mia Wasikowska, Anne Hathaway y Helena Bonham Carter, acompañados en esta oportunidad por Sacha Baron Cohen, quien interpreta el villano, el Señor del Tiempo. En esta nueva cinta, inspirada en los libros de Lewis Carroll, Alicia volverá al País de las Maravillas, pero no a través de un agujero en el bosque, sino por medio de un espejo mágico. Young lady. Hasta aquí este flash de entretenimiento en CMI 7 PM. Andreina los espera en la emisión central. Feliz noche para todos. Y ya ve, profe, hoy nos mandaron a descansar y a comer bien un poquito más temprano. Claro. Como 5 minutos. Pero a comer todo el fin de semana tenemos para comer. Así llegamos al final de esta emisión de CMI. A las 9:30 más CMI. 8:50 la información internacional. Feliz noche.